y propiamente es la persona idónea para dar apertura a esta segunda jornada. Y por consiguiente, doctora, solamente me resta expresar el inmenso placer de manera personal, así como también institucional, de poder ceder la palabra a una profesional de su magnitud y estatura en esta tarde para que nos puedas ilustrar en el conocimiento. Sin más preámbulo, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están conectados a este Congreso Internacional tan interesante, agradeciendo la oportunidad a la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, a la doctora Finita Ferreira, obviamente también al ciudadano rector, al doctor Juan Darío de León Array, a todos los que hacen posible este congreso y a todos los que están aquí conectados en este encuentro virtual para que conversemos esta tarde, como me corresponde, dar inicio a este congreso sobre la violencia ginecostétrica, un claroscuro de la maternidad. ¿Por qué un claroscuro de la maternidad? Porque debería ser efectivamente el momento más bello para la mujer que decide ser madre. Entonces, en esta tarde conversaremos sobre la violencia ginecostétrica, el claroscuro de la maternidad, y pasaré directamente a conversar con ustedes algunos antecedentes. Por favor, me van indicando si las láminas efectivamente se ven en pantalla completa. Y para hablar de la violencia ginecostétrica deberíamos nosotros dar inicio a estos antecedentes y comenzamos con estos de William Hunter y William Smiley. Y fíjense que a ellos, de acuerdo a un historiador que se dedicó precisamente a recopilar todo lo que estuvo relacionado con la violencia ginecológica y la violencia ginecostétrica teniendo como víctimas a las mujeres, como fue Don Shelton, este historiador afincado en estas y dibujos que semejaron a aparentar William Hunter y William Smiley, él señaló que efectivamente ellos, que fueron conocidos como los padres de la ginecología, ellos habían asesinado entre 35 y 40 mujeres en cinta entre los años 1750 y 1774. Esto, fíjense que el perfil de la víctima de ambos William eran mujeres que estaban en el 9º mes de gestación, ya muy pronto a dar a luz. Ellos realizaron un atlas con de entre 35 y 40 mujeres, evidenciaban estas fotos como lo que ustedes ven en estos momentos en sus pantallas, y por eso es que este historiador dice que esas imágenes, de acuerdo a los años, fíjense, 1750 y 1774, pues no pudieron conllevar a ser dibujos realizados, sino que se trataban de fotos reales, por lo cual él llegó a la conclusión que estos doctores habían asesinado a estas mujeres precisamente para realizar estos estudios de cómo se veía el feto, cómo se veía el bebé dentro de la mujer gestante. Efectivamente, entre los antecedentes también tenemos a Marion Sims, un ginecólogo en el siglo XIX, que él compraba mujeres negras esclavizadas, porque él decía que practicar los estudios sin anestesia en mujeres negras, porque para él las negras no sienten dolor. Entonces, fíjense que desde aquellos inicios veíamos la discriminación y el racismo precisamente por el color, porque Marion Sims las utilizaba a ellas como conejillos de India para sus experimentos quirúrgicos no probados. Y él en repetidas ocasiones realizó cirugía genital en mujeres negras sin ningún tipo de anestesia, afirmando lo que ya había señalado. Precisamente a él se le hizo una estatua que, producto de las manifestaciones de muchas mujeres que conocían la historia de Marion Sims, pues se logró que esta estatua, este monumento dedicado a Marion Sims, conocido como el padre de la obstetricia, fuese quitada del lugar donde se encontraba. Tenemos también como antecedentes parte de la historia de algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Perú. Doctora, disculpe, está en la primera lámina de su presentación. ¿No se ha corrido la lámina? No, señora. Ahora sí, perfecto, gracias. ¿Ahora? Sí. ¿Se ven? Sí, ciertamente, puede continuar, gracias. Perfecto. Entre los antecedentes que había señalado, bueno, los dos William, Marion, no sé si logra apreciarse las láminas, y ahora
el caso de Perú, donde se había señalado al expresidente Alberto Fujimori, su ministro de Sanidad y otros de altos cargos como coautores del delito de esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas, obviamente coartando así los derechos sexuales y de libre reproducción de las mujeres, que es un tema central en este tema de conversación que el día de hoy nos reúne. Y es que la ginecología también puede ser instrumento de racismo por parte del Estado, el control de nuestros cuerpos, hablando de las mujeres, a través del poder decidir quién puede tener hijos o no, quién puede o no reproducirse, quién puede gestar o no. Y la esterilización forzada es una violación precisamente de los derechos humanos y de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esta es una encuesta que reflejó, también lo tenemos como antecedente, producto de esta encuesta realizada en Chile en los años 2019 y 2020, y esta encuesta llevó como resultado al conocer que el 67% de las mujeres dice haber sufrido violencia en el ginecólogo. Esa sensación de vulnerabilidad que padece y siente la mujer y que en muchos casos se desconoce que puede estar en presencia de un delito, puede ser víctima de un delito. Y la encuesta reflejaba que efectivamente el ser objeto de abuso y malos tratos durante las consultas de procedimiento, incluso durante el parto, son parte de la experiencia negativa que reflejaban estas mujeres que formaron parte de la encuesta. Ahora bien, hablando de los instrumentos internacionales que podamos nosotros destacar en aras de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en aras de que reconocen la violencia contra la mujer como una ocupación de todos los estados partes que suscriben estos tratados, pactos y convenios internacionales, en primer lugar traemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o que también conocemos como Convención de Belén do Pará. En esta convención nosotros tenemos la conceptualización de violencia contra la mujer, que no es más que cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Y efectivamente la violencia obstétrica o la violencia ginecostétrica, pues hace padecer a la mujer ese daño psicológico, es una vulneración en su integridad personal, en su integridad física, en su integridad psicológica y también en su integridad moral. La violencia contra la mujer, de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, puede ocurrir en el ámbito público como en el ámbito privado también, de acuerdo a esta convención. Asimismo, fíjense que para la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1981, se hablaba o se manifiesta que discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento de ella como mujer, basado precisamente en esa distinción, en esa exclusión por ser o formar parte del sexo femenino por el simple hecho de ser mujer. Y señala esta convención que es una vulneración a la igualdad entre el hombre y la mujer, es una vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales que nos amparan a todos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 1993, pues establece que violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Teniendo entonces estos fundamentos en los instrumentos jurídicos internacionales, sumamos a ellas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en el año 1985, cuando se llevó a cabo aquella conferencia interdisciplinaria sobre tecnología apropiada para el parto y que fue enfocada en la modificación de la estructura de los servicios de salud y de las actitudes del personal que brinda atención a las pacientes durante el parto. Ya desde ese momento se empezaba a procurar los estados parte, a preocuparse estas organizaciones internacionales sobre ese maltrato que recibían las mujeres en labores de parto. La Declaración de Ginebra en el año 2014 pues también estableció herramientas para la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto a la mujer en los centros de salud. Y esta Declaración de Ginebra
dejó por sentado que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni ningún tipo de discriminación. Sumado a ello, en todo el mundo, muchas mujeres sufren de un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud. Lo importante es que esas mujeres que padecen y que son vulnerados sus derechos humanos, porque es una vulneración a los derechos humanos, sepan, conozcan, que puedan denunciar este tipo de situación. Sumado a estos instrumentos internacionales que obviamente ratifican que la violencia obstétrica pues es una violencia de parto, es necesario que nos ubiquemos en el contexto y que esto no solamente abarca a las mujeres embarazadas o a las mujeres en labores de parto. Así usted decida no tener hijos, puede en algún momento ser víctima de una violencia ginecológica. Y obviamente las mujeres en sus labores de parto o embarazadas o hasta en el posparto pueden ser víctimas de una violencia obstétrica. Es allí que nosotras todas podamos tener presente que en cualquier momento que usted asista a un ginecólogo, sea o no porque esté embarazada, sencillamente a tomarse una prueba de citología, a hacerse algún chequeo anual, pues usted puede ser víctima de este tipo de violencia. Ubicándonos en ese contexto de la violencia obstétrica, tenemos entonces que el embarazo es definido por la Real Academia como un periodo que está comprendido desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. Y también es importante señalar que el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha señalado que la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus en la mujer y que efectivamente el embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto. Es decir, que esa mujer durante este periodo que ocurre desde la fecundación del óvulo hasta el parto, entonces estaríamos hablando de que ella puede ser víctima de una violencia obstétrica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, violencia es todo acto basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, lo que podemos también denotar que tiene como resultado la violencia ginecobstétrica. Tenemos que determinar cuáles son esos elementos constitutivos de la violencia ginecobstétrica, que son sumamente necesarios, son sumamente importantes al momento de poder nosotros identificar y que las mujeres puedan identificar si están siendo víctimas de este tipo de violencia en los escenarios del Sistema Nacional de Salud, donde ellas puedan ir a requerir los servicios de un especialista de la medicina en atención al requerimiento que tienen por la salud sexual o la salud reproductiva que les asiste. Entonces tenemos que la violencia ginecobstétrica es una forma de violencia estructural, simbólica y basada en género, que puede experimentarse a lo largo de todo el ciclo vital sexual y reproductivo de las mujeres. También puede presentarse, tal como lo vimos, en la violencia obstétrica durante ese periodo del embarazo. La violencia ginecológica en una mujer que tenga vida sexual activa o no puede ser víctima de una violencia ginecológica. La violencia ginecobstétrica, ambas vulneran la salud reproductiva y sexual de las mujeres. De igual manera, este tipo de violencia es sumamente delicado porque se acrecienta ante determinadas características de mujeres. Por ejemplo, las gestantes tardías. Una mujer que de acuerdo a su edad quizás pase para lo que el especialista o para lo que la enfermera que en ese momento la atienda la considera una gestante tardía, puede ser humillada, puede ser vejada, puede ser víctima de una violencia ginecobstétrica. Y de igual manera a las adolescentes o a las mujeres migrantes que buscan la atención si están embarazadas o sencillamente quieren una atención de acuerdo o garantizando su derecho a la salud sexual y reproductiva. Es decir, que la violencia ginecobstétrica es un fenómeno muy complejo, que precisa un cambio urgente en la formación sanitaria. Estamos hablando, como vimos en los antecedentes, de los años 1700, ¿sí? Pero que vemos que en los actuales momentos ese fenómeno tan complejo que es la violencia ginecobstétrica aún se presenta. Y este fenómeno requiere un cambio urgente en la formación sanitaria, un cambio urgente en esos prestadores del servicio de la salud, pero no solo en el ginecólogo, no solo en el ginecobstetra, sino también en el
neonatólogo, en el pediatra, que forma parte de ese equipo que está allí para atender a la mujer en las labores de parto. También el anestesiólogo tiene que ser sensibilizado en este sentido. Así las enfermeras, porque ellas también forman parte y pueden ser victimarias de violencia ginecostética, así como un cambio de modelo asistencial para profesionales que atienden la salud sexual y reproductiva como un derecho humano de las mujeres. Además de esa sensibilización a nivel también de la ciudadanía, desde el que está en la puerta prestando servicio de vigilancia, desde el camillero, de todos los que integran el sistema de salud, tienen que ser sensibilizados en estos aspectos. La violencia ginecostética pues es un grave problema de salud pública, sumamente delicado, como ya lo hemos venido viendo. Y es un sistema no solo de salud pública, sino también de salud mundial, que pone en riesgo el bienestar biopsicosocial de las madres, de los bebés, y que debería estar atendido seriamente para su prevención y erradicación. Por eso es necesario todos estos aspectos en un cúmulo: la educación, la formación como manera de prevención, esa formación que tiene que tener el personal de salud, que es el sujeto activo calificado en estos tipos de delitos o este tipo de situaciones, para que estas violencias ginecostéticas, estos tratos humillantes, denigrantes, basado en discriminación y basado en una violencia que va afectando la psiquis de la mujer y también su cuerpo, pues tiene que ser prevenido y erradicado. Efectivamente, la violencia ginecostética vulnera derechos humanos. Es una violación a los derechos humanos de la mujer. Vulnera el derecho a la vida, vulnera el derecho a la salud de esa mujer, está basada en la discriminación, por lo tanto puede vulnerar el derecho a la no discriminación de la mujer y vulnera los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales todos tenemos garantizado o debemos tener garantizado. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, observa pues que en el mundo muchas mujeres sufren un trato humillante, denigrante durante el parto. Ese trato humillante, señores, constituye una violencia obstétrica y que muchísimas mujeres los desconocen. Y precisamente esta situación, que no solo atenta contra los derechos de las mujeres a una atención respetuosa y acorde a la situación que ella está viviendo en ese momento, sino que también es una amenaza a su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a la discriminación. Esto lo ha resaltado en diferentes oportunidades la Organización Mundial de la Salud. Constituye esa vulneración de los derechos humanos cuando vemos que le practican una episiotomía a la mujer sin que sea necesario, sin que exista un riesgo claro para el bebé durante el trabajo de parto, y vemos que en esos momentos se practica o está la mujer siendo víctima de una violencia obstétrica. La episiotomía pues es incisión quirúrgica que se le practica en el perineo a la mujer, esa zona entre la vagina y el ano, para facilitar la salida del bebé, y que en la Organización Mundial de la Salud lo desaconseja, pues vean lo delicado que de acuerdo a la OMS se practica a 1 de cada 3 mujeres, siendo no aconsejado por la OMS. Por eso es que se señala que vulnera el derecho a la salud también de esa mujer. Y si no está en riesgo la vida de ese bebé durante las labores de parto, pues no sería necesario esa orden del médico especialista en practicar la episiotomía. Y de igual manera es violencia ginecostétrica recurrir a la cesárea sin que sea necesaria. Señores, vulnera los derechos sexuales y reproductivos de la mujer a la hora de tomar decisión sobre su cuerpo. Recurrir a la cesárea cuando no es necesario, cuando ella está quizás capacitada para llevar un parto, pero también puede ser todo lo contrario. Y quizás sea cuando la mujer no puede dar a luz por la vía natural, sino que tiene que ser sometida a una cesárea, esa intervención quirúrgica, y el médico pues lo niega y la pone a trabajar, la pone a esos labores de parto. Eso también constituye una violencia obstétrica. Fíjense que efectivamente ella está en el derecho a negarse a que se le efectúe una cesárea, sí puede dar a luz, pero también tiene su derecho a negarse a dar a luz de una forma natural cuando quizás de acuerdo a las condiciones como esté el niño en su barriga, pues ella no pueda dar a luz porque quizás tiene el cordón umbilical atravesado, circunstancias que el médico conoce y que no puede obligarla a dar a luz, o sencillamente eres muy joven, tiene que hacerlo, pero la condición de la juventud no le garantiza que ella pueda dar a luz cuando tiene que ser
sometida a una intervención quirúrgica. La violencia ginecostética es una violencia basada en género. De eso tenemos que tener presente y voy adelantando por tema del tiempo. Esta violencia obstétrica y la ginecostétrica es una dimensión de la violencia de género. Representa a la mujer como ese instrumento, quizás también en un quirófano, que es utilizado como el especialista en la rama utiliza sus instrumentos en el quirófano. Y efectivamente allí ella representa un instrumento más utilizado por el médico, lo cual pues debe ya dejarse por fuera esta práctica totalmente denigrante. La violencia verbal que padecen muchas mujeres dentro del quirófano o previo o en las salas de parto o en la habitación donde ella esté ya pronto a dar a luz, que recibe esas violencias verbales y recibe quizás de igual manera que ella se pueda expresar libremente, que ella pueda manifestar lo que quiere en ese momento previo a dar a luz o previo a ser sometida a una intervención quirúrgica como conocemos como la cesárea, pues también constituye una violencia ginecostétrica. Las mujeres sufren violencia obstétrica y que no la identifican fácilmente. En muchísimas ocasiones es normalizado por la mujer. En muchísimas ocasiones consideran que eso es normal, que le griten, que le humillen, que le digan expresiones humillantes y vejatorias y que atentan contra su psiquis. Efectivamente, muchas mujeres sufren de esa violencia obstétrica y no la denuncian porque no pueden identificar que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Ellas lo consideran normal y este desconocimiento de este tipo de violencia, quizás también en esta atención de rutina en los centros de salud, impide que el personal de salud también pueda identificarlo, aunque tiene que estar preparado para no cometerlo, y que las pacientes realicen acciones para defender sus derechos. De aquí lo que mencionaba al inicio, la educación es sumamente importante, el formar a los médicos, a todos los que integran ese sistema de salud para que no sean victimarios, no sean autores de violencia ginecostétrica. Y educar a las mujeres que sepan cuáles son sus derechos y que un grito, una humillación no forma parte de la labor de parto o no forma parte de un instrumento más en ese quirófano cuando va a ser intervenida en una cesárea. Las agresiones verbales, las burlas, las humillaciones, los insultos, los tratos deshumanizados, el menoscabo a sus necesidades, el ignorar quizás esos temores. Imagínense una mujer primeriza, una gestante ya de avanzada edad o una mujer migrante que no conoce el idioma donde ella se encuentra, pues esa mujer tiene que ser escuchada, que sea ignorada cuáles son sus requerimientos, forma parte de la violencia ginecostétrica. Y de igual manera desconocer cuáles son sus inquietudes, no informarle, no darle la información que ella requiere para el momento. Fíjense que estos son algunos de las frases humillantes y denigrantes que puede escuchar una mujer, como la que estamos viendo en este momento en la imagen. Y es que, fíjense que el parto insostenible, el que vulnera los derechos de la mujer, el que no pregunta y al contrario asume, ese profesional que no escucha, ese profesional que corta practicando esa intervención, que ya la OMS no la aconseja, y que deja cicatrices, el que ignora el dolor de esa mujer en labores de parto, el que normaliza quizás el que el médico le esté humillando y ella como enfermera que está viendo una mujer que está siendo víctima de violencia obstétrica, pues ella considera que es normal, o la misma mujer que normaliza que es normal que le humillen y que le insulten o que le digan este tipo de frases como la que estamos viendo en la pantalla, el que no es el tema de que no sea visible este tipo de denuncia ni la educación para dar a conocer que está siendo víctima de una violencia ginecostétrica, y el que ignora también quizás la mujer. En algunos casos saben que está mal, pero no todos se convencen de que está bien. Todo esto forma parte de una violencia ginecostétrica. Lo delicado de la ignorar que estamos siendo víctimas quizás de violencia ginecostétrica, y también de que el personal de salud, ese sujeto activo calificado, lo haga, y que en algunas ocasiones pueda que quizás de acuerdo a su formación o al lugar de donde se esté desarrollando el evento, pues pueda ser víctima de una violencia ginecostétrica. Ahora bien, estos son también algunas de las informaciones, lo importante del consentimiento que tiene que prestar la mujer y leer qué es lo que está firmando,
es necesario al momento de, no solamente es lo que diga el médico, ella tiene que tener consentimiento y prestarlo allí. El consentimiento informado es básico en este tipo, en todas las intervenciones quirúrgicas y más en una cesárea. Bueno, ya deje de gritar que el bebé lo va a sacar por la boca, esa boca. Eso forma parte de violencia ginecostética y eso no es animar a la mujer, eso la desmotiva y forma parte de esa violencia psicológica que también ampara la violencia obstétrica. En Venezuela, en el año 2007, fue el primer país donde se tipificó y se incorporó como delito la violencia ginecostétrica. En los actuales momentos, el artículo 19 de la Ley Orgánica sobre Derechos de la Mujer, una vida libre de violencia, la define, tal como ustedes lo están viendo en este momento en la pantalla, es la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de la medicalización y una patologización de procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente ella sobre su cuerpo y su sexualidad, y que le impacta negativamente en la calidad de vida de todas las mujeres. Teniendo entonces que en los actuales momentos le encontramos en el artículo 66 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, y en este artículo se señalan qué constituye violencia obstétrica y que califica a su sujeto activo todo, cualquiera que integre, cualquiera que sea parte del sistema de salud, del Sistema Nacional de Salud, porque el artículo señala que se consideran actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, y señala en estos 6 numerales: no atender oportuna y eficazmente la emergencia obstétrica, obligar a la mujer a parir en posición supina y en las piernas levantadas sin que exista ninguna indicación médica para ello, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego inmediato de la niña o niño. Entonces ese binomio madre-hijo, ellos lo interrumpen, obstaculizando ese apego que debe existir de manera inmediata entre el niño y la madre, sin ninguna causa médica justificada, le niega la posibilidad de cargar al bebé, de amamantarlo de manera inmediata, le altera el proceso natural del parto o alterar el proceso natural del parto bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de esa mujer. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, tal como lo hemos visto, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer, y vulnerar los derechos reconocidos en el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Establece son sanciones pecuniarias para el sujeto activo, en todo caso el personal de salud, tal como lo ven en estos momentos. Establece una multa de 250 a 500 veces el cambio de la moneda de mayor valor, publicado en la página web del Banco Central de Venezuela, y la sentencia condenatoria va al Colegio de Médicos para que pues le impongan también su sanción, un procedimiento disciplinario. También establece lo que es o define la violencia ginecológica, que es una forma de violencia expresada en acto discriminatorio. Por eso le decía, de la violencia ginecostétrica, todas las mujeres podemos ser víctimas. No va dirigida solamente a la mujer embarazada o en labores de parto. Toda mujer puede ser víctima, en este caso, de una violencia ginecológica. La ley la define, establece como la tipifica en ese capítulo de los delitos, es la violencia obstétrica, más no la violencia ginecológica, pero sí señala o define que es la violencia ginecológica, de la cual toda mujer puede ser víctima por esos actos discriminatorios, degradantes y vejatorios a la dignidad de las mujeres, practicados y tolerados por el personal de salud y que efectivamente atenta contra su autonomía y sus derechos sexuales. En Argentina también está tipificado desde el año 2009, tal como lo ven ustedes en la pantalla, y me despido con esta frase porque, razones de tiempo: una mujer que no tenga control sobre su cuerpo no puede ser una mujer libre. Y es lo que pasa en esos quirófanos y en esas salas de partos con estas mujeres que son víctimas de violencia obstétrica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Les deseo muchísimo éxito en la continuidad del mismo. Sí, excelente la ponencia. Me uno a una cordial felicitación en lo que se va preparando la doctora Marta Elba Dávila. Muy puntuales las orientaciones, sobre todo ese marco de la educación que hace tanta referencia, como es importante conocerlo en este contexto que nos compete. Puede ser que el tema para muchos sea nuevo,
pero sin embargo, para lo que lo conocemos, que sé que tanto como yo hay otros en la sala, pues estas referencias, sobre todo con esa calidad, con la claridad de tu lenguaje y sobre todo compartiendo tu experiencia en el ejercicio profesional, pues ha otorgado un valor agregado a esta sala. Así que te expreso en nombre de todo el conjunto organizacional de este evento nuestra plena satisfacción y resaltar ese dominio temático, así como también esa capacidad tan clara en la comunicación para transmitir el conocimiento. Así que muchas gracias y estamos llamando a la doctora